nombre es Hugo Torres, y bienvenidos y gracias por acompañarnos. Sobre lo que voy a hablar hoy es sobre los 4 acuerdos toltecas, que mucha gente los conoce porque es un tema que está muy al alcance, digamos, en las redes. Siempre tenemos los dibujitos de los 4 acuerdos, algunas frases que son como recordatorio, pero el tema que eso es visto a la luz de otras miradas es más amplio. O sea, es como que esos 4 acuerdos no son tan exclusivos de los toltecas. O sea, es como que en algunas otras o religiones o filosofías, formas de vivir, eso se toca, ¿no? El punto, los 4 acuerdos arrancan con el primero. El primero habla de la impecabilidad de la palabra, ¿sí? Y manda, sugiere, sé impecable con tu palabra. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que hablemos bien, que tengamos buena dicción, no, habla sobre que tengamos mucho cuidado cuando hablamos, con lo que decimos, porque en la palabra, todos lo dicen, hay un poder impresionante. O sea, la palabra es magia, es motor, es creación. Todo lo que podamos expresar en palabras va a crear algo. A partir de ahí puede ser bueno, neutro a veces, y a veces no tan bueno, ¿sí? Entonces eso es lo que nos manda a decir, y que tratemos de estar siempre con esa impecabilidad. Digamos que cuando vamos a hablar algo, otros lo dicen, si no es cierto no lo digas, si no conviene tampoco, y bueno, todo. Son muchas formas de expresar lo mismo, pero darle ese lugar a la palabra que tenemos, que no solamente es lo que hacían los viejos, es que cuando daban la palabra eso lo cumplían, no se necesitaba un contrato, no se necesitaba un papel, un convenio firmado. Va más profundo eso, es que lo que decimos nosotros tengamos mucho cuidado con lo que decimos. A veces decimos algunas palabras que pueden ser hirientes. Las podemos decir sin querer. A veces las decimos en broma. Yo, con muchos amigos y algunos de los que están acá saben que les hago bullying. Es un bullying sanador. Pero digamos, ya saben de lo que estamos hablando en eso, ¿no? Es un ambiente de joda y se puede llegar a decir algunas cosas que sabemos que no nos van a hacer daño, pero sí son cuestiones disruptivas. O sea, para eso lo uso yo, para que, ¿qué pasó? ¿Qué me dijo y algo me tocó? Pero siempre en un ambiente que esta es una cuestión controlada. Pero en otras ocasiones no nos cuidamos y nos expresamos ante otro y le decimos cosas que nos pueden llegar a cancelar. A veces los chiquitos, un chiquito que quiere empezar a cantar y no entona bien y puede desafinar y le dicen callate, que vos pareces un perro ladrando, nunca vas a cantar bien. Quizás ese pibe, y se han dado muchos casos, quizás ese pibe nunca más intente cantar, nunca más, porque sabe, aprendió, creyó, hizo un acuerdo que él es un perro cantando y no quiere ser un perro cantando, entonces se calla. Y hay muchos perros cantando comercialmente, ¿sí? A esos no le han dicho nada, evidentemente, y se ponen a cantar. Pero tampoco le dijeron, mirá, podés cantarme un poco mejor de esta manera, fíjate. Ni se lo han propuesto. Pero muchos otros han tenido el apoyo, aun cuando han empezado con mala entonación, dificultad para afinar, y han prosperado y han sido unos grandes artistas, son unos grandes artistas hoy. Tanto sean eso, pueden haber sido acompañados también con palabras alentadoras para tocar un piano, una guitarra, bueno, esa es la impecabilidad de la palabra, la que hay que tener cuidado. O sea, que no pequemos. Impecable quiere decir sin pecado, ¿sí? No es por una cuestión religiosa un castigo que vamos a tener, ¿no? El castigo lo podemos infligir con esa palabra mal dada. También si nosotros decimos a nosotros mismos, nos decimos, yo no sirvo para esto, soy un vago, soy lo que sea, corremos el riesgo
de creérnoslo y creárnoslo. ¿Sí? Entonces en eso hay que ser extremadamente cuidadoso y ponernos, quizás si no lo hicimos antes, a prestar atención en esas palabras que decimos. Pero también con cuidado en las palabras que escuchamos. ¿Sí? Porque el otro puede estar siendo no impecable con la palabra. Y eso va a enlazar con el segundo acuerdo que tenían los toltecas, que es: no te tomes nada personal. Cuando escuchamos cosas, si nosotros estamos centraditos en nosotros, podemos estar atentos a algunas cuestiones que nos dicen y tener cuidado. O sea, nos pueden decirnos, sos malo para cantar, pero si a mí no me importa y yo estoy convencido de que voy a ser cantante alguna vez, y soy una prueba, que más o menos puedo cantar un poco mejor que lo que cantaba de más chico y que siempre me decían eso, puedo llegar a no hacer caso a eso, ¿sí? Y salirme con la mía. Pero eso es porque uno hace un ejercicio más o menos. Pero hay que proponérselo, ese acuerdo. ¿Por qué? ¿Por una cuestión de amor propio? Sí, también. Pero quizás más por comprensión hacia el otro que está tirando algo en forma tan descuidada. Porque la gente que va descuidada, sin ese cuidado, sin ser impecable con su palabra, por ahí dice cualquier cosa sin darse cuenta que está hiriendo, porque está distraído desde su propia aflicción y puede estar pasando por un momento asqueroso, puede tener un problema familiar, puede estar muriéndose, puede estar lo que sea y maltratando a los demás. La gente hace cosas, eso lo han dicho, seguramente lo han escuchado en otras filosofías o formas de ver las cosas. A la gente hace cosas, no te hace cosas. ¿Sí? Todo depende de qué hagamos nosotros con lo que nos dicen, con lo que escuchamos, con lo que nos hacen. No somos lo que nos hacen, somos lo que, no somos lo que pasa, somos lo que hacemos con lo que pasa. Entonces, ese acuerdo es también muy, muy importante en ese sentido. Que nosotros tenemos que andar por la vida sin tomarnos nada personal. Porque los toltecas lo que tienden a hacer es a bajar lo que ellos llaman la importancia personal, que no es otra cosa que moderar el ego, ¿sí? Entonces no nos la creamos tanto, ni para el lado de que vayamos a pisar la vanidad o la soberbia, ni para el lado para el otro, para menospreciarlo. Entonces deberíamos cuidarnos en ese sentido, de cuando la gente está descuidada, no es impecable con su palabra e incluso con su accionar, que no lo tomemos en eso como un ataque a nuestra persona. La gente está complicada, bueno, veremos, salvo que haya un contacto directo, ¿no? Bueno, ahí ya es otra historia. Pero la gente se manifiesta y cuando está descuidada puede hacer cualquier cosa. De nosotros depende qué hacemos con lo que hace esa gente. ¿Sí? Entonces, no nos tomemos las cosas de forma personal. El otro acuerdo que tienen los toltecas, ¿por qué se llama acuerdo? Porque en sí, nosotros lo que estamos viviendo de acuerdo a con lo que aprendimos de chico, o que de grande tuvimos algún aprendizaje por algo que nos pasó, y dijimos, esto va por acá, esto pasa de este lado. Nosotros acordamos vivir de la manera que estamos acordando, tanto sea que nos está yendo bien, como que nos está yendo para el diablo. Entonces es un acuerdo personal que cada uno hacemos en la forma que nos vamos a manejar con respecto a nosotros mismos y al resto del mundo. Acuerdos hay tantos como personas vivientes. Cada persona tiene un acuerdo personal, una forma de vivir, y es siempre es distinta al de otra persona. Porque está marcado por muchas cosas. Estos 4 acuerdos son como una guía, como una herramienta que nos dejan los toltecas en su forma de ver la vida o la filosofía que tenían, como para que nosotros nos manejemos de alguna manera.
El tercer acuerdo es no supongas. Pasamos suponiendo cosas que pasan. Nos miran y dice, uy, ¿cómo me miró esto? ¿Qué pasa? O también nos mira y dice, uy, qué lindo me miró. Capaz que le gusta. Bueno, no supongan, o sea, no supongamos. No supongas Hugo, no supongamos nadie. El tema es que en esa suposición nos vamos mentalmente a generar todo un mundo que está arrancando desde ese disparador que fue una mirada, una palabra, un hecho, lo que sea, y alimentado por toda la información que venimos trayendo de antes, que nos condicionó a que eso lo entendamos de esa manera. Pueden haber 3 o 4 personas que reciban la misma mirada en el mismo lugar y en el mismo momento, y las 3 o 4 personas pueden reaccionar de forma totalmente distinta. Una puede no darle importancia, otra sentirse ofendida, otra sentirse acosada y otra sentirse halagada. Son 4 formas y puede haber muchísimas más. Todos suponen algo a partir de ese hecho. ¿Sí? Está bien, si lo suponés y queda ahí no pasa nada. El problema es qué haces cuando suponés y empezás a tomar acción de alguna manera a partir de eso que vos supusiste. Bueno, pueden haber consideraciones que queden dentro de uno o acciones hacia terceros. A partir de esa suposición podemos decir, ¿vos sabés lo que hizo fulano? Me miró de esta manera, esto trataba como gente así, ¿qué me ha querido decir esto, el otro, por lo que pasó, lo que... No sé, hacemos un mundo y estamos implicando a otras personas más y podemos hacer un desastre. Y si no, que tampoco deja de ser un desastre, es que nos vamos a ocupar un montón de tiempo con nuestra propia atención en tratar de descubrir qué quiso hacer esa persona con esa mirada, esa palabra, ese gesto, cuando nosotros estábamos en ese sitio. Todo ese análisis nos puede llevar un montón de tiempo y por lo menos nos va a generar una preocupación con todo lo que a veces nos genera eso. Hoy los neurocientíficos han descubierto que cuando estamos afectados de una forma liberamos cortisol, que esto y lo otro, bueno, todo una serie de cosas. Nos podemos sentir muy mal solos, enroscados, por mucho tiempo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en ese caso? Primero no suponer, y en el caso que eso nos genere mucha intriga, directamente preguntar. ¿Por qué me miraste así? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me dijiste tal cosa? ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Sí? Hacer una investigación de esa parte como para empezar a descartar cosas, porque si no nos vamos a ir por las ramas, por un montón de cosas, o vamos a generar unas situaciones que son muy complicadas. Eso nos va a liberar mucha carga mental de esos pobres acuerdos que vamos llevando. Y después nos queda el cuarto acuerdo, que el autor de los 4 acuerdos toltecas, que es el doctor Ruiz, que es un mexicano que se presenta a esta persona como heredero de un linaje de chamanes y toda una serie de... La madre o la abuela era curandera, bueno, o la madre creo que era curandera y el abuelo era chamán. Entonces es como un heredero directo de los toltecas. Pero el cuarto acuerdo que sugiere, que propone, que aconseja, es haz tu mejor esfuerzo. Cuando uno hace su mejor esfuerzo, si hace su mejor esfuerzo es porque estuvo consciente en ese momento, porque estaba pensando en lo que estaba haciendo, porque no estaba descuidado. Cuando estamos descuidados, como estamos distraídos, no podemos hacer nunca nuestro mejor esfuerzo. Va a salir lo que salga, de acuerdo a una serie de circunstancias que nos van a proteger o no, y vamos a hacer cualquier cosa. Y vamos a tener consecuencias de eso. ¿Sí? Cuando nosotros estamos haciendo en conciencia, en presencia, en ese aquí y ahora, estamos pensando y bien lo que estamos haciendo, o diciendo también, porque
vamos a generar cosas a partir de la palabra, habíamos dicho que somos creadores con la palabra, ahí sí podemos estar haciendo nuestro mejor esfuerzo. Y entonces, aun cuando las consecuencias de eso que hagamos no alcancen a solucionar un problema, no alcancen a mejorarle la vida a alguien, no alcancen para hacer bien, completamente bien nuestro trabajo, no podemos después decir que no hicimos lo mejor que pudimos. ¿Sí? Si no estamos ahí en esa forma consciente, en cómo hablar, en cómo escuchar, en cómo pensar lo que está pasando y en qué es lo que estamos haciendo, no vamos a poder tener nunca un buen resultado. ¿Por qué? Porque el buen resultado tendríamos que pensarlo de acuerdo a lo mejor que podríamos haber hecho. Porque nosotros estamos siempre con capacidades que son limitadas. Hay gente que es muy capaz, que tiene una capacidad muy grande, pero bueno, eso puede haber sido por cuestiones naturales, porque viene con su talento, con su forma de ser, con lo que les sale fácil, y otros porque se han preparado durante mucho tiempo. Pero de cualquier manera llegan a un límite. Siempre hay alguien que puede ser mejor. ¿Sí? Pero si dentro de ese límite nosotros pusimos todo nuestro mayor esfuerzo para alcanzar siempre ese límite, ya a partir de ahí nos podemos considerar satisfechos con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que decimos. Y lo más probable que si nosotros alcanzamos el límite, ese límite se nos va a correr hacia adelante, nos va a aumentar. ¿Por qué? Porque siempre pasó eso. Empezamos caminando. Y después que empezamos a caminar y a dominar la caminata, pudimos empezar a ir un poco más ligero y a correr. Y bueno, aquellos que han querido correr hasta un determinado punto, lo han logrado. ¿Y hay posibilidad de correr un poco más? Y sí, los récords mundiales de atletismo dicen que sí, que siempre pueden correr un poco más rápido. ¿Dónde está el límite? Bueno, todavía eso se va corriendo siempre, a cada momento. ¿Y quiénes lo logran? Justamente aquellos que hacen lo mejor que pueden, porque ponen todo su esfuerzo, ponen toda su concentración, se dicen bien, son impecables con sus palabras con respecto a sí mismos, porque no se creen, no hacen otra cosa que no sea creer y querer hacer esa corrida de límite. Y no tienen dudas. No tienen dudas. Cuando se les presenta alguna duda, la resuelven y siguen avanzando. Eso es una guía, los 4 acuerdos. Pero, ¿qué pasa con los acuerdos que tenemos personales? No habla esto de un cuestionamiento de los acuerdos que tengamos todos, que tengan ustedes, que tenga yo. No. El tema es, ¿los podemos observar? ¿Podemos mirar? ¿Los podemos modificar? ¿Creen que se puede modificar? Por supuesto. ¿Sí? ¿Se puede modificar? Bien. ¿Y cómo lo modificaríamos? Reflexionando con lo que estamos haciendo. Exacto. Bien. En esa presencia, en ese acto de presencia, Claro. decir, ¿qué es lo que quiero hacer? Porque hasta ahora, cuando vinimos así y venimos trabajando en piloto automático, no nos cuestionamos nada. Venimos con el acuerdo que aceptamos cuando nos criaron. Todos saben que de chiquitos no teníamos miedo, no teníamos nada, queríamos todo, y después nos fueron recortando, emprolijando bien, dejando todo prolijito. En eso, en algunos casos. En otros, por dejarlo así nomás, sin nada que lo limite, también no es un buen resultado. Pero cuando nosotros ya tenemos la posibilidad de trabajar sobre nosotros mismos, yo siempre cuento esto, decía, cuando estaba por terminar la primaria, le digo a mi vieja, quiero estudiar guitarra. No, dice, no vas a poder estudiar guitarra. No, estudiar guitarra no, dice, porque dice, el año que viene vas a ir al industrial y vas a tener todo el día ocupado y dice, no te va a alcanzar el tiempo. Pero sí voy a poder hacer, no, porque si no vas a estar con fulanito, no, me acuerdo del pibe, no del nombre, y que sí, que la madre lo llevaba para todos lados, hasta era
chiquito, tenía 12 años, iba a máquina de contabilidad, lo tenía para todos lados. Bueno, hoy es sargento policía. Y no hizo nada de lo que estaba pensando hacer el pibe, la madre. El tema es que mi vieja me puso ese límite, pero lo dejó en mis manos, al límite. ¿Cómo fue? Elegí, dice, ¿el industrial o guitarra? Y mi sentido de la responsabilidad era que yo quería ser electricista, yo quería ser un electromecánico, un técnico. Era, bueno, está bien. Listo. Sabemos quién ganó. El industrial. Sabemos quién ganó. No. No, nadie ganó. Ahora te cuento por qué. Porque venía contando ese cuento siempre, porque venía, una vez me compré una guitarra, otra vez me la regalaron y la devolví, después me separé y la devolví, no la quise. O sea, tuve un par de veces guitarra y cada tanto le daba que esto y el otro, y siempre con ese cuento de que mi vieja me había cortado la posibilidad de ser guitarrista cuando tenía 12 años, que yo quería ir a estudiar guitarra. Sí, posiblemente hubiera sido buen guitarrista. Pero como a los 40, más o menos, 40 y pico, me di cuenta, pero si mi vieja ya no me puede decir que no. Mi vieja no me puede decir que no, ya está. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de ser guitarrista hoy? ¿De Mirla? No, de Hugo. Hugo, el que elige hoy no tener esa prioridad de ser guitarrista. Quizás en algún momento me compre una guitarra y trate de empezar. ¿Cómo se dan las cosas? Mi hijo, yo me separé de la madre de ellos cuando eran chicos todavía, pero cuando empezó con el tema del secundario y eso no le gustaba mucho y sí le gustaba la guitarra. Bueno. La madre lo acompañó todo el tiempo. Lo incentivó. Lo incentivó, oh, sí, es un guitarrista a la hostia hoy. O sea, con todos los que me encuentro, todos me hablan muy bien de guitarrista como persona, pero como guitarrista, muy bueno. Cumplió tu sueño. Cumplió su sueño. Claro, su sueño, claro. Pero en realidad te sentís satisfecho. Sí, me siento como extrañado. Digo, Fue como una proyección. No lo sé, no le tengo explicación, pero sí sé que él fue acompañado de eso, ¿sí? Él fue acompañado. Pero bueno, el tema es eso. Nosotros vivimos según acuerdos, pero nosotros podemos hacer los acuerdos, ¿sí? Tenemos esa guía, los 4 acuerdos que están bastante buenos, sirven bastante, son interesantes, pero lo que invita este hombre, el doctor Ruiz, es a generar nuestros propios acuerdos. Nosotros podemos elegir, y si no sé, cerremos los ojos, pensemos cómo vivimos, si esto nos gusta, qué haríamos, que esto y el otro, y después que abran los ojos de nuevo, a ver si pueden vivir con ese nuevo acuerdo, ¿sí? Propio, generado, sin poder echar la culpa a mi vieja que no me dejó ser guitarrista, y ver si pueden generar ese acuerdo que los ayude a vivir de otra manera, ¿sí? Entonces, bueno, insisto, de nuevo, recapitulando. Sé impecable con tu palabra. La impecabilidad de la palabra, eso es fundamental por el poder creativo que tiene la palabra, para otros y para nosotros mismos. El segundo era, no te tomes nada personal, ¿sí? Eso es fundamental también para poder vivir sin que nos afecten los demás. Y siguiente, no dudes, o sea, no supongas. Si hay alguna duda, traten de buscarla encarando directo las situaciones. Y el último, haz siempre tu mejor esfuerzo. Si hacen eso que contiene a todos los otros acuerdos, creo que la cosa puede ir un poco mejor. Y anímense, porque eso, las cosas que yo a veces comento son por experiencia personal.
A veces cuento alguna puntita y otras cuento un poco más grosso, más importante. Pero se puede, porque yo he cambiado muchos acuerdos. He cambiado muchos acuerdos. Algunos me faltan todavía. Algunos me faltan para resolver unas cosas. Pero seguro que no son prioridad para mí todavía. Como tocar guitarra. Pero cada uno puede llegar a hacer su propio acuerdo y no importa en el momento de la vida que se esté. Siempre es aquí y ahora y a partir de ahora. ¿Sí? Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes.